Todos conocen a Pepe Gordon. Pepe es un magnífico comunicador sobre la ciencia y el arte. Su labor ha sido enseñarnos que esta pareja, arte y ciencia, no están exactamente separadas o peleadas, sino que existe un punto en el que se unen y cambian nuestra vida. Desde hace algunos años, Pepe nos ha volado los sesos, con La Oveja Eléctrica, Imaginantes, El Inconcebible Universo y ahora con El Gato Encerrado. Este libro que nos saca de nuestra perspectiva para meternos dentro de la mente de un gato y nos enseña así lo que el gato ve y lo que el gato siente. Sin embargo, esta vez no solo viene con un libro, sino con una pieza de arte en la que su contenido logra saltar de la página y salir de las letras. Por ello, en esta edición, les traigo una entrevista exclusiva con Pepe sobre lo que significa su nuevo libro y cuál es el futuro de este gato y su proyecto. Y si en Imaginantes teníamos apenas un vistazo dentro de la mente de Pepe, en El Gato Encerrado tendremos una perspectiva física sobre cómo podemos ponernos los ojos de un gato y así dejar que sus ideas realmente nos toquen. Pero ¿para qué se los cuento yo? Mejor que el poeta cósmico nos diga con sus palabras. Pero primero, el intro. Hola, Pepe. ¿Qué tal, querido Mark? Un gusto conversar contigo. Siempre es un gustazo platicar contigo. Platícame un poco más de este libro, El Gato Encerrado. ¿A dónde va dirigido? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, fíjate que va dirigido a ensanchar la mirada, a que nuestra mirada crezca por lo menos 1 milímetro. Creo que es clave el día de hoy, sobre todo cuando no sabemos pensar fuera de la caja. Y resulta que para pensar fuera de la caja, así como Antonio Machado decía que se hace camino al andar, se hace pensamiento al pensar y se hace mirada al mirar. Y eso es lo que ocurre justamente con el relato que da pie a este libro de Gato Encerrado. Se trata de una historia que cuando yo la encontré en términos de ciencia, me di cuenta que tenía prácticamente el carácter de una fábula, en donde se nos plantea que cuando los gatos apenas acaban de nacer, todavía no tienen desarrollados los nervios ópticos y por lo tanto los primeros días de la vida de los gatos es clave para poder desarrollar la mirada. Y en esos días críticos resulta que a los gatos, en un experimento realizado por Hubel y Wiesel, que a la postre ganarían el premio Nobel, a estos gatitos recién nacidos se les colocó en una caja en donde había únicamente líneas horizontales. Eso es todo lo que podían ver. Cuando salen entonces los gatos de esas cajas, siempre se tropiezan con todo lo que les rodea porque ya no pueden ver las patas de las mesas, de las sillas, ya no pueden ver lo vertical. Y para mí fue muy claro que allá había una historia que a lo mejor resonaba con el problema que tenemos para apreciar lo que nos rodea. El problema mayor que tenemos es que nosotros no sentimos que estamos encerrados en una caja, los seres humanos, porque nuestra caja en todo caso sería muy amplia, tiene bosques, tiene mares, hay serpientes, hay ríos, hay toda la diversidad del mundo. ¿Cómo pensar que eso es una caja? Sin embargo, cuando se desarrollan los instrumentos de la ciencia, vamos descubriendo que efectivamente hay muchas cosas más que están ahí, que no podemos ver y que necesitamos desarrollar instrumentos muy finos para poder apreciar. Y este es el caso, por ejemplo, de esta imagen que recientemente tuvimos de un agujero negro que por primera vez es fotografiado. Estamos ante una especie de selfie cósmica que se puede tomar el agujero negro a través de nosotros, a través de nuestra mirada. Eso es ensanchar los límites de una manera extraordinaria y eso es lo que hace la ciencia. Hacer boquetes en la caja para asomarnos y apreciar realidades mucho más
amplias, distintas, inéditas, que están ahí en nuestro inconcebible universo. Ahora bien, esos boquetes creo que también son causados por el arte, porque el arte nos ayuda a salir de prejuicios. Y resulta que hay algo muy interesante, porque, por ejemplo, las palabras a veces nos encierran en límites y no nos dejan apreciar todo lo que podríamos apreciar. Y los poetas, los grandes escritores, van haciendo que las palabras abran todos sus sentidos también, que nos podamos salir de las cajitas que constituyen las palabras. El escritor David Grossman creo que nos da un ejemplo interesantísimo. Él planteaba que hay padres que tienen este atavismo de que cuando nace su primer hijo y están esperando pacientemente a que digan su primera palabra, de repente hay la sensación de que, bueno, todos los papás van a tener hijos que van a decir su primera palabra, pero a lo mejor mi hijo no va a poder decir su palabra. Hay un temor. Este temor era precisamente el de David Grossman. Y entonces, cuando por fin oyó que su hijo exclamaba su primera palabra, se emocionó profundamente. La palabra que dijo el niño de David Grossman fue luz. Y se emocionó profundamente y a la vez se entristeció enseguida, porque se dio cuenta de que todas las luces del mundo, la luz que, por ejemplo, está rebotando en una ventana o está rebotando en una cucharita cuando se toma el café, o la luz que impacta el lente de una persona querida, tienen diferentes matices: la luz de la mañana, la luz de la tarde, la luz de Jerusalén o la luz de Veracruz. Tienen diferentes tonalidades que solamente de manera muy fina se pueden capturar, y todas esas luces distintas del mundo se habían reducido en una sola palabrita que hacía que se perdiera toda la diversidad de las luces que podemos conocer. Es algo parecido a lo que ocurre, por ejemplo, con la lengua esquimal. Ellos tienen 12 nombres, 12 formas de nombrar la nieve, mientras que nosotros, si acaso, nos da para tener 2 o 3 expresiones. Los esquimales, al estar en una realidad en la que ese es su entorno, pueden tener más matices. Bueno, nuestro lenguaje también entonces requiere ciertos matices para los cuales a veces no existen palabras en nuestras culturas. Y los poetas precisamente nos sacan de las cajas que constituyen las palabras. Es muy interesante porque el mismo David Grossman utilizó la palabra caja al hablar de cómo las palabras reducen todo el mundo que tenemos. Son mapas para asomarnos a la realidad, pero esos mapas de repente pueden tener el problema de que nos hacen confundir el mapa con el territorio. Y entonces tenemos el mapa, pero entonces dejamos de experimentar el territorio. Tiene que haber un equilibrio muy interesante que justamente surge de la capacidad expresiva que tiene la buena literatura y que precisamente nos permite, con palabras que nos encierran en ciertos mundos, abrir a la vez otros mundos. Esto lo planteaba Yehuda Amichai, el gran poeta israelí. Las palabras abren y cierran mundos. Y el poeta creo que hace precisamente el milagro de que alrededor de una palabra sigan flotando las diversas posibilidades que implica ese término, esa expresión. Así entonces, este libro de Gato Encerrado lo que está planteando es que hay la posibilidad de pensar fuera de la caja y que esto se logra a través de los boquetes de la ciencia y del arte y de la literatura. Pero si me lo permites, hay otra posibilidad mayor también, que es la de la amistad, porque en la amistad, cuando tenemos la posibilidad de la empatía, precisamente tocamos al otro, nos salimos de nuestros ojos para tratar de sentir y percibir el mundo desde la mirada de la otra persona.
Entonces, ¿es un libro para niños o para adultos, Pepe? Esto es muy hermoso porque cuando uno pregunta si es para niños, hay veces que pensamos que la inteligencia y la sensibilidad de un niño no está lo suficientemente desarrollada. Yo la experiencia que tengo y el punto de partida que planteo desde mi tarea de comunicación y de creación es que el espectador es más inteligente de lo que nosotros solemos pensar. Y entonces parto de un profundo respeto por la inteligencia y por la capacidad y curiosidad de asombro que tiene quien está enfrente a ti. Esto de alguna manera lo aprendí de Antonio Machado, del poeta Machado, que decía que el ojo que ves no es ojo porque tú lo mires, es ojo porque te ve. Entonces tú lo que tienes que aprender a respetar es el ojo que está viéndote, no el ojo que tú estás viendo. Y en ese ojo resuena mucha más inteligencia y creatividad, y a veces pensamos que el ojo del niño no es un ojo que pueda apreciar conceptos un poquito más elaborados, pero yo pienso, y esa ha sido mi experiencia, que si se plantea en un lenguaje relativamente claro, incluso conceptos que parecerían que no son digeribles en primera instancia, resulta que los niños nada más necesitan tener 2 o 3 veces de exposición y enseguida, como esponjitas, se abren a nuevas ideas. Entonces nunca hay que despreciar la capacidad de un niño de abrirse a nuevos conceptos que como adultos a veces nosotros no tenemos, y pensamos que porque nosotros tenemos dificultad en abrirnos a conceptos que son inéditos, los niños seguramente la tendrán. No necesariamente. De hecho, creo que a veces los prejuicios que ya hemos acumulado como adultos son los que nos impiden ver con la frescura con la que pueden ver los niños. Entonces, lo que yo he descubierto es que muchas de las propuestas artísticas que hemos planteado como imaginantes nos decían, por ejemplo, que la señora que vende las quesadillas en la calle no lo va a entender, y resultaba que no, que sí lo podían entender, y que lo único que se necesitaba era un poquito de exposición a nuevas ideas y a nuevas palabras, pero que no era algo verdaderamente imposible de descifrar. No estábamos hablando de un garabato que fuera ilegible, sino que realmente de lo que se trata es nada más que haya un poco de exposición, y resulta que si estás dirigiéndote a la curiosidad y capacidad de asombro que existe en el niño y que existe en el adulto, estamos tocando algo que rompe de toda suerte las fronteras que solemos tener entre niños y padres. Resulta que puede haber una lectura conjunta y además, como todo producto creativo, hay diferentes lecturas que no se anulan una con la otra. El que un niño se quede fascinado con una caja que aparece dentro de un libro que se abre y que se queda apreciando cómo se puede abrir o no una cajita, eso es un nivel de lectura que está también ahí presente, en donde se está decodificando el contenido de un libro, no nada más desde sus valores intelectuales, sino también desde sus valores sensibles de belleza, que además van invitando a descubrir más y más y más capas de lectura. Entonces, en ese marco, creo que es una posibilidad de que tanto padres, abuelos, nietos, hijos, tengan un momento de contacto para descubrir un libro que trata de abrirnos a lo que está más allá de las líneas que solemos apreciar. Ciencia y arte leen entre líneas. Los gatitos que están atrapados en el experimento en que están encerrados nada más saben leer líneas. Sus ojos solo saben leer líneas, pero la ciencia sabe leer entre líneas y la buena literatura sabe leer entre líneas, que es otra forma de hablar de que nos escapamos de las lecturas tradicionales, y una de las más maravillosas posibilidades es que nos sentemos juntos a leer y a compartir
mundos de imaginación y belleza juntos. Creo que cuando pasa esto, leer con los hijos, leer con los nietos, ocurre algo muy interesante. Lo que uno lee a solas es diferente a lo que uno lee colectivamente, porque hay una especie de lupa social, una lupa acompañada en la que todos estamos mirando, y que entonces empieza a amplificar detalles de lo leído y abriendo texturas de lo que está ahí en ese texto. Fíjate, texto que abre texturas, y esas texturas se abren porque de alguna manera empezamos a sentir, sin que nos demos cuenta, con los ojos de los demás. Y entonces es por eso que cuando vamos al cine a ver una película que ya vimos, si la vamos a ver con alguien que queremos, hay otra lectura, porque entonces uno lo está disfrutando también con la mirada del otro, porque existen las neuronas de la empatía. Y entonces echar a danzar las neuronas de la empatía en el acto de lectura con un libro que puede ser para niños y puede ser para adultos, yo creo que ensancha el corazón y la mirada del adulto, y ensancha el corazón y la mirada del niño. Disculpa, Pepe. ¿Habrá un gato encerrado 2 o una continuación a este libro? Es bien interesante, hoy me lo acaban de preguntar. Mis editores en Sexto Piso me estaban planteando si habría alguna posibilidad de seguir explorando este tipo de libros que son realmente libros de arte objeto. Yo le llamo, como es un libro pop-up, les llamo mexicanamente ojos de papel volando, porque eso es lo que ocurre. El libro se sale de sus fronteras. Y en ese marco estaba pensando que a lo mejor el gato podría tratar de hacer una visita a su abuelo, a uno de sus tíos abuelos, que es el gato de Schrödinger, y entonces hablar también de las posibilidades de lo que nos plantea el gato en el imaginario colectivo. Y la idea del gato de Schrödinger, que es genial también, porque incluso ya se utiliza como una metáfora de las relaciones amorosas. De hecho, el gato de Schrödinger nos plantea un experimento de física que nos dice que mientras una realidad no es observada, está en distintas posibilidades efectivamente que coexisten. Y en este marco entonces sería como decir que si un gato está encerrado en una caja y que hay un veneno que se puede soltar y hay 50% de probabilidades de que el veneno se suelte y 50% de que no, entonces antes de abrir la caja, si existirían las dos posibilidades, que es lo que nos dice la física cuántica, estaríamos hablando de que el gato está vivo y está muerto al mismo tiempo. Eso es lo que nos plantea Schrödinger, el gran físico Schrödinger, con una imagen metafórica que nos da a entender el problema de la observación y el problema de las posibilidades antes de que se reduzca el mundo en una sola posibilidad. Es decir, la física de alguna suerte está haciendo lo que nos plantean las palabras. Las palabras reducen mundos y reducen posibilidades. La observación en la física, cuando se está tratando de explorar las partículas subatómicas, también reduce mundos. Sin embargo, antes de hacer la observación, parece que está viviendo un campo de diversas posibilidades que coexisten simultáneamente, y esto es una realidad. Tan es así que esta es la base de lo que hoy se conoce como la computación cuántica, en donde en vez de estar hablando de la posibilidad del 0 o la posibilidad del 1, se toman los dos caminos simultáneos y se habla de la posibilidad del 0 y el 1. Y entonces se abre todo un abanico de procesamiento de información que va a revolucionar la manera en que vemos la informática en el siglo XXI. Pero bueno, esto de alguna manera fue ilustrado primariamente con esta imagen tan interesante de Schrödinger, del físico Schrödinger, que ilustró esta idea planteando, bueno, mientras no se observa si no se suelta todavía el veneno en la caja, y mientras no se abre la caja, teóricamente el gato está vivo y está muerto al mismo tiempo. Cuando alguna vez fui a conversar a MIT con uno de los grandes expertos en computación cuántica, que se llama Seth Lloyd, me llamó mucho la atención de que él tenía un papelito
pegado de algo que había explorado en un simposio que tenía que ver con todo el problema de la observación cuántica de las partículas subatómicas. Y entonces, para ilustrar esto, en ese simposio se había puesto una imagen que decía Elvis is alive and dead. Elvis Presley está vivo y está muerto al mismo tiempo, que es realmente también algo que sí está ocurriendo, porque sigue de alguna suerte vivo en la imaginación colectiva, aunque también la otra posibilidad, por supuesto, ya sabemos que ya apareció. Entonces, si el gato está vivo y está muerto, entonces Elvis también está vivo y está muerto, y tú y yo tenemos varias posibilidades que de alguna manera se ilustran en el maravilloso cuento de El jardín de los senderos que se bifurcan, de Jorge Luis Borges, en donde un personaje, en vez de tomar un camino y abandonar los otros caminos posibles, ese personaje decide que puede tomar simultáneamente todos los caminos distintos al mismo tiempo. Y bueno, resulta que eso es lo que ocurre en la física moderna, en la física cuántica. Los senderos que toma la luz para impactar el sistema de una planta en la fotosíntesis es mejor modelado como un sistema de múltiples caminos que con una sola trayectoria. Esto ya es algo que se ha estudiado en ciencia, es uno de los estudios que hace precisamente el investigador Seth Lloyd. Y bueno, esta imagen que es tan sugerente, lo interesante es que también de alguna manera ha empezado ya a permear la conciencia colectiva. La idea de que el gato está vivo y está muerto, que Elvis está vivo y está muerto, de que la computadora puede decir 0 y 1 al mismo tiempo, esto está permeando a tal grado ya la conciencia colectiva que incluso en las relaciones interpersonales podríamos plantear si están vivas y están muertas al mismo tiempo, ¿no? Porque si uno ya empieza a entender esta imagen, se vuelve una metáfora de las relaciones interpersonales. Y entonces, bueno, esto quiere decir que es una imagen muy poderosa para explicar cómo nos enfrentamos a las incertidumbres, y tal vez por ahí podríamos tejer una historia que creo que podría ser muy interesante, en donde el gato encerrado, que se salió de su caja en esta primera versión, va a visitar a uno de sus parientes, el viejo tío que fue encerrado en otra caja, que era el gato de Schrödinger. Si te gustó este video, dale una manita arriba. Si realmente te gustó, compártelo libremente. No olvides suscribirte y ponerle a la campanita para que cada vez que suba un video, tú puedas enterarte y compartir conmigo. Muchísimas gracias, realmente significa mucho.